Has llegado a la galería. Te acompañan Luis Cordero y a los mandos Pablo Pelanas. Recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte. Creer que un cielo en un infierno cabe, dar la vida y el alma a un desengaño. Esto es amor. ¿Quién lo probó? Tengo miedo a perder la maravilla de tus ojos de estatua y el acento que de noche pone en mi mejilla la solitaria rosa de tu Pero ha aliento. pasado el tiempo y la verdad desagradable asoma. Envejecer, morir, es el único argumento de la obra. Lectura del periódico mientras hierve el té. Muy de mañana leo en el periódico los planes sensacionales del Papa y de los reyes, de los banqueros y de los reyes del petróleo. Con el otro ojo miro el puchero con el agua del té, cómo se enturbia y empieza a hervir y de nuevo se aclara, hasta que, rebosando el puchero, apaga el fuego. Bertolt Brecht. Saludos a todos los que nos escucháis al otro lado de internet. Nuevamente estamos con vosotros en un podcast más de La Galería, nuestro segundo podcast del mes de marzo. Un podcast que nos ha salido un poco improvisadamente, aunque luego haya ido tomando forma como un homenaje al periodismo, ese primo mayor que tenemos los que hacemos el podcast y los que trabajamos en este mundillo. Abrimos la galería con el periodista, profesor y novelista David Jiménez Torres. Con él hablaremos de su última novela, Cambridge en mitad de la noche. El segundo asalto de la galería, tenemos un peso pesado, un 4x4 del periodismo, como es David Felipe Arranz, presentador y director del Marcapáginas, autor de numerosos libros y con quien hablaremos del cine y el periodismo. Pondremos broche final a la galería con un toque gaditano y carnavalero. Hablaremos con Tamara García, periodista de las cabeceras del grupo Yoli, sobre la profesión del periodismo cultural, sobre el carnaval de Cádiz y sobre otros muchos temas. Espero que estéis listos porque abrimos la galería. La galería y contamos con un joven periodista, un joven profesor. Él es David Jiménez Torres, profesor de la Universidad Camilo José Cela, columnista del Español y más recientemente del diario El Mundo. David, bienvenido. ¿Qué tal, Luis? Encantado de charlar contigo. Además, una charla que se promete muy interesante porque eres, aparte de periodista y de profesor, eres también escritor y más concretamente novelista. ¿Tú cómo llevas estas facetas? ¿Eres un único personaje que se desdobla en varios para hacer las novelas, las columnas, o al final es un poco trinitario? ¿Eres uno y eres trino? Pues la verdad es que lo llevo con cierta ansiedad, para ser sinceros, porque sí que tengo muy claro que la escritura académica, la escritura periodística y la escritura literaria, en mi caso de la novela, son tres lenguajes muy diferentes, y aunque los tres me resultan muy gratos y muy estimulantes, por eso lo hago, porque disfruto de las tres facetas, es verdad que hay que tener muy claro que implican códigos distintos y que tienes que hacer un cambio mental cuando pasas de uno a otro, y al mismo tiempo quieres que se te den bien los tres, así que yo suelo
intentar explicar como que sientes que estás intentando ser trilingüe, estás intentando manejar 3 idiomas distintos a la vez, y eso, por un lado están los resultados, pero por otro lado está la experiencia subjetiva que pues lógicamente es de cierta ansiedad, pero también de mucho disfrute. Tu segunda novela sale publicada el año pasado entre ambos y se titula Cambridge en mitad de la noche. Alguna vez tú y yo hemos hablado de esto. Yo sé que a lo mejor a ti no te acaba de convencer. Yo te comenté cuando salió que a mí me pareció un grandísimo ejemplo de novela de campus. Yo no sé hasta qué punto tú estás conforme con esto, ¿no? Sí, hombre, te agradezco mucho la amabilidad. El género de novela de campus sí que me resulta un poco complicado escribir la novela a él, en parte porque a mí me interesa mucho escribir acerca del mundo universitario, pero siento que muchas veces la manera en la que se trata en la literatura no es la que a mí más me interesa, ¿no? A mí me interesa el mundo universitario fundamentalmente como una metáfora de la sociedad actual, por el hecho de que vivimos en un mundo que cada vez genera más conocimiento y de una manera más rápida y más vertiginosa, y a la vez está abierta a la pregunta de qué efectos está teniendo ese conocimiento y si de verdad está ayudando a crear un mundo y unas sociedades mejores. Y creo que la universidad es una gran metáfora de todo eso, precisamente porque las universidades son esta fábrica de conocimiento en la que al mismo tiempo cada vez más nos enfrentamos a la pregunta, o nos hacen que nos enfrentemos a la pregunta de, bueno, pero ¿esto para qué sirve, no? Y esto tiene que ver pues con el tipo de solicitudes para conseguir financiación, o también con la manera en la que uno consigue justificar o no sus investigaciones, sobre todo en las humanidades, donde constantemente se nos enfrenta a esta idea de, bueno, pero ¿cuál es la utilidad de lo que haces, ¿no? Y en este sentido me resulta muy interesante el mundo universitario. Además, creo que muchas veces se escribe sobre las universidades para ilustrar o momentos vitales, o sea, el caso de estudiantes muy jóvenes o de profesores ya mayores, o idiosincrasias nacionales, ¿no? Si pienso en Yo soy Charlotte Simmons de Tom Wolfe, pues una idea de cómo son los campus americanos y los problemas americanos que se viven ahí, ¿no? Lo mismo con las novelas de las universidades británicas y las pocas que se han escrito sobre las universidades españolas, ¿no? Pero yo también creo que la universidad es una institución internacional y que comparte problemas parecidos en muchos países distintos, pues desde los que he señalado hasta la precariedad laboral de los doctorandos y de los jóvenes doctores y de los jóvenes profesores, ¿no? Y en esto creo que podríamos ampliar un poco la idea de lo que entendemos por novela de campus, para que no sea una cosa explícitamente nacional, sino que participe de un género más internacional, incluso más universal. Uno de los temas que has mencionado y que me parece muy, muy interesante tiene que ver con la novela de campus española, porque en tu ópera prima tú empiezas con la Universidad Americana, en esta segunda, en Cambridge en mitad de la noche, traspasas la acción a un campus británico, pero está por escribir la novela de campus española. ¿Nos vas a dar una trilogía, David? Hombre, a mí ¿material me gustaría, tienes? Lo cierto es que yo escribo de los temas que me han sido más cercanos vitalmente, ¿no? Yo estudié la carrera en una universidad en Estados Unidos y luego el máster y el doctorado los hice en universidades británicas, así que de eso he terminado escribiendo porque era lo que más conocía y a la vez lo que sentía que me ayudaba a explorar mejor algunas tensiones vitales y algunas experiencias que quería tratar de forma literaria. Y es verdad que ahora estoy en una universidad española y ya llevo unos cuantos años y evidentemente hay cuestiones aquí que me gustaría tratar, pero de todas formas yo creo que la novela de campus española de nuevo tiene una tensión interesante entre decidir qué tipo de novela quiere ser, ¿no? Si quiere ser una novela pues digamos de prescripción social o política, o sea, una novela que intente diagnosticar los males de la Universidad Española, que por otro lado es un tema de conversación nacional, pero en el que no se suele terminar haciendo mucho,
o si quiere ser más un género pues de indagación vital, ¿no? Y yo creo que en ese sentido todavía queda por definir el género de lo que sería una novela de campus española. Dentro de los oyentes que tenemos, habrá gente que se habrá asomado a Cambridge en mitad de la noche, habrá otros muchos que no. Para aquellos que no hayan podido leerte todavía, ¿qué se van a encontrar en esta novela? Pues esta novela trata sobre todo de 4 personajes que se encuentran por azar una noche en un pub de Cambridge. Los 4 son de nacionalidades distintas, uno es español, otro es mexicano, hay una chica de Estados Unidos y otra chica de Inglaterra. Y los 4 trabajan en distintas áreas del conocimiento. Pues uno es historiador, otro es economista. La chica americana investiga el cáncer de mama y la chica británica estudia poesía vanguardista. Y a pesar de estas enormes diferencias entre ellos, entre pues, sus personalidades y su situación vital, la novela muestra cómo a lo largo de los días siguientes a ese encuentro fortuito ellos van descubriendo que hay bastantes cosas que les unen y sobre todo una sensación de desarraigo y de desconcierto vital que les va empujando también los unos a los otros, a la vez que de repente van teniendo que tomar decisiones inesperadas, pero cada vez más complicadas acerca de su vida. Y siendo esta la trama general, lo que encontrarán los lectores será pues una exploración tanto del universo de Cambridge y el universo de las universidades británicas, sobre todo en un segmento que se suele estudiar menos, que es el de los investigadores después de la carrera, la gente que hace másters o doctorados, que es un segmento que se suele tratar menos en comparación con el mundo de los profesores o el mundo de los estudiantes de grado, y que a la vez tiene una serie de tensiones muy, muy propias y muy únicas, y que también tienen que ver con conflictos mucho más amplios de nuestras sociedades, como comentaba antes, pues la precarización del empleo, la enorme dificultad para la gente de 20 y muchos, 30 y pocos años de encontrar por fin un arraigo laboral de acuerdo con su formación. Una novela también en torno al proceso de madurez y la entrada en la vida adulta. Quizá Germán sea el caso más prototípico, ¿no? Que viene de una cierta idea muy romántica del mundo laboral y incluso de las relaciones de pareja, y da un salto, casi un abrazo al neoliberalismo y al pragmatismo de la sociedad actual. Sí, es verdad que el personaje de Germán quizás es el que se enfrenta a esa tensión de una manera más evidente. Él es el chico mexicano que viene pues evidentemente de una educación de élite en su país y que ve el mundo y que ve la investigación de alguna manera como un arma prometeica para intentar redimir el mundo, y que poco a poco va a irse volviendo más pragmático acerca de sus expectativas laborales futuras, y en general es un buen resumen también de lo que sucede en muchas universidades, de gente que a lo mejor llega con grandes ideales, ya no solo con 18 años, cuando llegan para estudiar una carrera, sino también cuando llegan para estudiar un máster o un doctorado y creen que tienen una idea que puede cambiar el mundo, y cómo el proceso de terminar esa investigación y de dar los primeros pasos en el mundo académico significa una transformación de las propias expectativas vitales, normalmente en la dirección de la desilusión y de una cierta pérdida de ideales. En ese sentido, Cambridge es un lugar, por un lado, muy, muy único, pero a la vez absolutamente corriente, ¿no? Un lugar donde hay muchísima gente joven que intenta encontrar su lugar en el mundo, y esta búsqueda les lleva a una serie de desilusiones que creo que los lectores les resultarán bastante reconocibles. Por cierto, una novela que también tiene un cierto pozo, no sé si te lo hayan comentado en el momento de promocionar la novela, que tiene también un cierto toque poético. ¿Hay un David Jiménez poeta que no conocemos todavía? Sí lo hay, yo tampoco lo conozco. Es más bien... Sí que me gusta que la prosa tenga cierta tensión poética, porque me
me parece que es muy posible, y uno de los escritores que más me gusta y que más me ha marcado mi amor por la literatura ha sido James Joyce, y me gusta precisamente de la prosa de Joyce que tenga esa tensión poética, a pesar de que nunca deja de ser prosa y diálogos y descripciones. Y me gusta también hacer ese ejercicio de mantener una cierta tensión estética en las propias frases. Creo que es algo que también ayuda a realzar la intensidad de la trama, pero no, en general, vamos, me siento muy cómodo en la prosa y en general en la novela realista. Creo que es un género tan flexible, que permite tantos registros distintos y tantas maneras diferentes de derivar placer tanto de la escritura como de la lectura, que la verdad es que no siento atracción por otros géneros literarios, al menos a la hora de escribir. Y de Baroja tienes algo, y esto lo digo para quienes nos oyen y lo pongan en contexto, porque prácticamente en paralelo publicas uno de estos tomos de Baroja y yo, titulado El País de la Niebla, para la editorial Ipso. ¿Ha habido infección? ¿Os habéis contagiado? ¿Te has contagiado algo de Baroja? Pues de Baroja, como lector, hay muchas cosas que me frustran, y luego una cosa que me gusta mucho, y de las cosas que me frustran, pues me frustra esa especie de falta de interés por la estructura, me frustra esa falta de construcción de las tramas. Yo como narrador me gustan las novelas que están construidas de una manera muy, muy meticulosa. Me gusta que haya habido ese trabajo previo de parte del escritor de intentar crear una estructura que vaya conduciendo de manera precisa al lector, y eso es algo que intento imitar en mi propia escritura, y en eso Baroja, por razones evidentes, me resulta muy, muy lejano, pero sí me gusta mucho de Baroja también esa preocupación por la búsqueda vital, ¿no? Por el desarraigo y por el desconcierto de personajes jóvenes que intentan encontrar su camino. Las dos novelas de las que hablo en el libro del País de la Niebla, que son La Busca y El Árbol de la Ciencia, me gusta que comparten esa especie casi de nihilismo vital, de una búsqueda constante a través de lecturas o a través de experiencias que no parecen encontrar un final claro, ¿no? Y eso es una experiencia como lector que me gusta bastante. Lo que pasa es que, claro, en el ensayo sobre Baroja, pues hablo también más de mis experiencias impartiendo a Baroja en el extranjero, la relación con los estudiantes, mientras que evidentemente en la novela de Cambridge a mitad de la noche me centro más en el mundo de los estudiantes, no tanto en el de los docentes. Pues para aquellos que estén en búsqueda de una buena novela interesante, amena y rápida de leer, porque se lo advierto, si se sientan una tarde no se van a separar del sillón, tienen en editorial Entre Ambos Cambridge en mitad de la noche, de David Jiménez Torres. David, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a ti, y mis mejores deseos para el programa, que es estupendo y al que le auguro muchos éxitos. Muchísimas gracias, David. De hecho, en un momentín de nada volvemos. A martini, shaken not stirred. Rosebud, Rosebud, Rosebud. No me lo va a creer, pero la primera vez que la vi me dije: mi prima Viridiana terminará por jugar al tute conmigo. Porque una es más auténtica, cuanto más se parece a lo que soñaba de sí misma. Asómate con nosotros a la galería. Pues retomamos la galería y lo hacemos con un invitado de excepción, y esta vez puedo decir con orgullo que no lo digo por quedar bien. Él es David Felipe Arranz y para mí es todo un 4x4 del periodismo. David Felipe, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Bien hallado y qué gusto estar aquí en tus podcasts. Presentarte es casi difícil porque si empiezo con el currículum no acabo, porque aparte de periodista, déjalo, ni hablar. el mogollón de medios... Ni se te ocurra.
Pero muchísimos medios en columnas, llevas el Marcapáginas, que es un magazine cultural de verdad, no como este humilde podcast que intentamos imitarte en lo que podemos. Antena de Plata el año pasado, profesor en universidad y escritor prolijo, porque tienes muchísimos proyectos editoriales entre manos. Bueno, tengo más de los que mi cuerpo y mi cerebro es capaz de aguantar, con lo cual, pero bien, ahí seguimos. No, especialista en el cine, uno de los últimos libros, Héroes y Villanos en el Cine, pero hoy queríamos hablar sobre todo contigo porque está a puntito de sacar las 100 mejores películas sobre periodismo, que lo vas a sacar con Cacitel, si no me equivoco. Sí, el 30 de abril a las 7 presento en la Fundación Diario Madrid, en la calle Larra, este volumen de las 100 mejores películas sobre periodismo, con Antonio San José, Miguel Ángel Aguilar, Fernando Rodríguez Lafuente, modera la periodista Mara Baz, la redactora jefe de Yorokobu, y es un estudio, pues 5 años, no te exagero, de revisión, lectura y análisis en profundidad de un centenar de largometrajes sobre películas que hablan y que tratan del oficio del periodista y del periodismo, y además hay una adenda y un anejo de unas 240, 250 fichas de otros tantos largometrajes sobre el particular, protagonizados por periodistas. Yo en parte ejerzo esta profesión, ya sabes que mi ADN se divide en una mitad filólogo y otra mitad cinéfilo periodístico, y bueno, pues me apetecía cubrir esta asignatura pendiente que tenía con este oficio tan maltratado, tan denostado y tan destruido por los amos del poder de la prensa, y el cine ha sido un aliado excepcional para el periodista. Yo creo que el cine ha hecho un retrato, partiendo de historias reales, sobre, bueno, cómo el periodista ha sido una figura imprescindible en el avance de las democracias de todo el mundo, ¿no? ¿Dónde has encontrado el nexo entre el cine y el periodismo? Porque a priori yo luego ya he ido pensándolo y digo, pues sí que está. Pero de primeras uno puede pensar que no hay tal vínculo tan estrecho. ¿Con qué te has encontrado? Bueno, me he encontrado con muchos cineastas que a mí me encantan, que resulta que fueron cocineros antes que fraile. Es decir, que hay un vínculo narrativo, la forma de concebir la noticia y la forma de concebir un guión cinematográfico, que, por ejemplo, Richard Brooks, que fue antes periodista que cineasta, y algún otro que te iré contando, esta generación se dedicaron antes a aprender a contar una historia que a dirigir películas. Entonces la transición que hicieron fue precisamente del cine al periodismo, y a mí del periodismo al cine, y a mí me interesaba ver qué metodologías habían utilizado en el periodismo, y bueno, pues por ejemplo, ver cómo habían adaptado su propia obra, ¿verdad? Porque muchos de ellos son escritores. Samuel Fuller es otro ejemplo magnífico de periodista cineasta. Billy Wilder es otro ejemplo magnífico de informador cineasta. Todos ellos tienen en común una pasión por contar historias, por contar la verdad, y un ingrediente que a mí me gusta mucho aplicarme a mí en la vida cotidiana profesional mía, y que veo que ellos lo hacen, que es la autocrítica, algo que nuestra clase política no suele hacer. Bueno, pues vi en todos ellos un excesivo rigor, o quizá un rigor que ellos pudieron considerarlo merecido, ¿no?, hacia la profesión, y eso significa, Luis, un autocontrol de los excesos del narcisismo, de la soberbia y de la petulancia, y sobre todo un correctivo en tiempo real del propio oficio. Todo eso está recogido en este libro, pues desde el propio Orson Welles, cuando hizo su aventura literaria,
en varios magazines, porque él también le dio al periodismo, ¿no? Que la gente no lo conoce, esta faceta suya, ¿no? Y que es tan importante. Sí, a mí eso, de hecho, hay que decir que le costó el matrimonio con Rita Hayworth, porque él empezó a escribir en varios periódicos de Nueva York y no tenía tiempo para atender a su mujer. Entonces, el impacto de la profesión en la vida de estos grandes genios se plasmó en el cine. Y yo quería indagar, bucear y rescatar ese sustrato emocional donde el periodismo colisiona con las vidas personales, con los intereses corporativos, con los poderes, es decir, con las élites del poder, que decía Charles Wright Mills, y con el periodista tan denostado hoy en día, con lo que pasa, yo estoy totalmente en contra de esos ataques, era y estaba en el epicentro de los grandes movimientos de opinión y de los grandes movimientos de contrapoder de Europa y de los Estados Unidos. Porque sin ese choque de trenes no tenemos un film como puede ser Ciudadano Kane, sin ir más lejos. Claro, es decir, William Randolph Hearst lo que plantea Orson Welles es que en un momento dado esa ebriedad de poder de William Randolph Hearst tenía que sufrir un ajuste. Como no se podía hacer desde los medios de comunicación, hay una anécdota muy graciosa, y es que en uno de los estrenos de Ciudadano Kane, William Randolph Hearst, pero tampoco es muy conocido, lo cuento en el libro, resulta que en una cena en Pittsburgh, Orson Welles recibió el aviso de un detective de la Jefatura Superior de Policía de que un esbirro del periódico local del Imperio Hearst, pues agárrate, le había tendido una trampa en la habitación de su hotel, donde le esperaban una chica de 14 años desnuda en el baño, dispuesta a saltar en sus brazos, y dos fotógrafos preparados para inmortalizar el momento. Entonces, Welles recibió el chivatazo a tiempo de esa trampa que le había tendido un hombre de la prensa que ya se había corrompido, como era William Randolph Hearst. Recibió el chivatazo a tiempo y pudo reaccionar, ¿verdad? Y entonces consiguió apartarse de esa foto que lo hubiera podido hundir para el resto de su vida, ¿no? El mundo del periodismo y del cine está trufado de estas anécdotas, y yo las he intentado recoger todas y sobre todo reflejar una realidad, y es que yo te iba a decir el 100%, pero es que igual me pillo los dedos. Un altísimo porcentaje de este cine está basado en hechos reales, y eso es importante decirlo. Y el cine popular también, aunque no se haya basado siempre en hechos reales, también ha impermeabilizado o ha pasado por el cine popular, el mundo del periodismo. Cuando dices cine popular, ¿a qué te refieres? Bueno, venimos hablando de Orson Welles, de Ciudadano Kane. Películas más, digamos, comerciales también han tenido entre sus personajes ese punto. Bueno, sin ir más lejos, no estoy pensando en Superman, su alter ego no deja de ser Clark Kent, que es un periodista, claro, siendo un cine mucho más accesible a las masas, es a lo que me refería. Sí, es decir, está todo lleno de periodistas protagonizando largometrajes, y en ese sentido pues he incluido muchas películas: Traición en Atenas, Triage, Un reportero bajo sospecha, El rey pescador, Night's Editor, Newsfront, o sea, infinidad de títulos donde los periodistas tienen un papel importante, el guión de la película, y casi todas coinciden en que ese papel, que normalmente se disimula interesadamente por parte de los propietarios incluso de los propios medios de comunicación, ¿no? Que hay propietarios de medios que no son periodistas, son empresarios, y luego por parte de los poderes. Y hay una guerra enorme, abierta, contra esta profesión. Y la guerra consiste en la asfixia. Es decir, yo te cierro el grifo, te restrinjo el flujo de tu alimento, te rebajo tus expectativas profesionales a la miseria, lo hago paulatinamente, te ahogo, te expulso del sistema, te convierto prácticamente en un paria, y por fin te compro. Es decir, cuando tú estás ya al límite de tus fuerzas,
te compro y adquiero tus habilidades para vender mi producto, que suele ser mercancía averiada. Esta lucha la gente no lo conoce, porque claro, la gente piensa que el periodista pues hace su pieza, le gusta el morbo, va al escándalo, y no es verdad. O sea, los periodistas yo creo que tenemos un ADN que consiste precisamente en levantar las alfombras del poder, que es nuestra especialidad, casi todos, y descubrir que el mundo no es lo que parece. Digo de casi todos. Luego hay algunos, los que yo llamo periodistas del pesebre, que están en nómina de los partidos políticos. A mí eso me produce una gran repugnancia. Entonces, salvo esos casos, en general podemos decir que la profesión periodística sufre una crisis que viene provocada por su propia condición. Es decir, la condición del periodista es la del contrapoder. Y todo esto dentro de España, que no nos hace falta irnos a las cloacas de Washington, ni mucho menos. Todo esto centrado en nuestro país, pero a lo mejor un cine que tampoco lo ha terminado de plasmar tan bien como en otros casos del extranjero. Sí, bueno, sobre todo hay un cine de la transición, donde sí que hay más periodistas, películas de los años 60, sobre todo 70 y 80, donde sí aparece, estoy preparando otro libro, donde sí hay un retrato periodístico de, pues yo qué sé, de las redacciones, las emisoras de radio por la noche. Hay escuela de periodismo, incluso hay una película donde se hablaba de lo importante que era la formación del espíritu del periodista, pero es verdad que a lo mejor en Estados Unidos la libertad de prensa se la han tomado más en serio que aquí, que hemos tenido, hijo mío, 40 años de dictadura que han pesado como una losa sobre la conciencia ya no solo de la profesión periodística, sino te iba a decir, y a las pruebas me remito de lo que está pasando estos días, la conciencia del pueblo español entero. Es decir, el aplastamiento y esa opinión pública dependiente, o esa opinión pública sumisa, mansa, yo creo que tiene mucho que ver con demasiados años de mordaza, ¿no? Cosa que, bueno, pues en otros países, pues en el Reino Unido, Estados Unidos, Francia, que es una república, es decir, todo eso ha jugado en nuestra contra. Entonces, bueno, pues todavía tenemos mucho que aprender del periodismo, ¿eh? David Felipe, y si para aprender precisamente, y te voy a poner en un apuro, recomiéndanos una película para ver que trate sobre el tema del periodismo, que tenga un periodista de protagonista. Cuéntanos, danos una recomendación. Pues mira, te voy a dar una recomendación que a mí además fue una película que me marcó mucho, porque yo fui al estreno estudiando periodismo en la Universidad Carlos III, El dilema de Insider de Michael Mann, donde basada en hechos reales, donde incluso el abogado defensor de los periodistas y del informador participa en la película haciendo ese papel para ofrecer una mayor verosimilitud. El dilema de Michael Mann, año 1999, con Russell Crowe, Al Pacino como Lowell Berman, Christopher Plummer como el presentador de 60 Minutos, pone sobre la mesa el paradigma del quehacer periodístico perfecto. Un equipo de investigación que destapa un caso de fraude, de intoxicación, de envenenamiento colectivo a través de las industrias del tabaco, a las que se añadía una dosis de alquitrán y de compuestos de alcoholes para incentivar la adicción. Y bueno, pues ese testigo en el programa 60 Minutos contó la verdad y se preparó, como te puedes imaginar, una reacción de los poderes empresariales que incluso afectaban a la supervivencia de la propia cadena CBS, que fue capaz de cortar, censurar, despedir y represaliar al paradigma de sus servicios informativos, que eran 60 Minutos.
Pues nos asomaremos con interés a la película y seguro que nuestros oyentes se van a asomar también a los libros de David Felipe Arranz. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ojalá te podamos volver a tener pronto, porque es un gustazo. A ti, Luis. Arriba Valladolid, que viva Valladolid. Pese a todo, ¿eh? Pese a todo. Y nosotros seguimos en la galería en un momentín de nada. Hasta ahora. Señor, que no me falte el valor, que sea el que siga siempre, eso es lo que pido yo. Ellas navegan contra el viento del Estado, viviendo un sometimiento institucionalizado. Me dicen, Arcano, ¿eres aliado de la lucha feminista? No, solo soy humano. Hortensia Romero Vallejo, de Málaga y del 24. Cuando yo llegué a Nueva York y me pidieron una definición de qué es el surrealismo, David dijo, el surrealismo soy yo. Y era verdad. Asómate con nosotros a la galería. Abordamos el último tramo de la galería en este homenaje tan improvisado, pero que a la vez nos está saliendo tan redondo como no podía ser de otra manera, con una periodista cultural. Ella es Tamara García y es firma habitual de las cabeceras del Grupo Yoli en Andalucía. Tamara, bienvenida. Hola, buenas, ¿qué tal, Luis? Muchas gracias por contar conmigo para este programa. No, al contrario, un placer tenerte aquí, porque además entiendo que la actualidad manda y los periodistas estáis siempre de acá para allá, así que es un gustazo que nos hayas podido dedicar estos minutos. Si te parece, empezamos sin paños calientes y cuéntame, ¿qué vigencia tiene el periodismo cultural todavía a día de hoy, sobre todo con los malos tiempos que son para la lírica? Exactamente como bien dices, son malos tiempos para la lírica y creo que por eso justamente el periodismo cultural es más necesario que nunca, ¿no? Porque creo que cumple esa misión ya casi idílica, utópica, pero que cada vez tiene que ser más real del periodismo, de formar, informar y entretener. El periodismo cultural pues cumple, yo creo que a la perfección, si está bien hecho, ¿no? Por supuesto, si se milita bien dentro del periodismo cultural y honestamente cumple a la perfección esas tres patas, ¿no? Fundacionales del periodismo. Creo que, y sobre todo la que atiende a la formación, ¿no? De los individuos en una sociedad que debe caminar hacia la democracia y hacia los principios democráticos. Creo que la cultura en eso es crucial, es fundamental, pero siempre que claro, que se respete dentro del periodismo y del ámbito periodístico la especialización, que es algo que cada vez se está perdiendo más, lamentablemente. Parece que caminamos hacia un periodista todoterreno 360, ¿no? Como parece que se le llama ahora, pero creo que la especialización es clave y la especialización en cultura, que es una joyita que tenemos que ir trabajando y un tesorito que tenemos que ir los periodistas defendiendo y trabajando, creo que es clave para conseguir un poco esos individuos formados, críticos, con la sociedad y con sus poderes, ¿no? Y creo que el periodismo cultural tiene que caminar hacia ahí, no solo hacia la venta, pongamos venta entre comillas, no de productos culturales, sino hacia un poco el pensamiento y poner en lista los debates de pensamiento que tienen todo tipo de sociedades, ¿no? Que tiene en este caso nuestra sociedad. Como muy bien comentas, sí que hoy en día es común, que antes era bastante inusual encontrarte firmas de periodistas en la sección de cultura, pero que a lo mejor de repente también te cubren un local. ¿Se están un poco desdibujando estas fronteras de las secciones dentro de los periódicos o todavía mantenéis un cierto estatus dentro de una rama específica? Totalmente. A ver, la tendencia, nosotros te hablo desde nuestro caso, por ejemplo, en mi sección trabajamos 4 periodistas especializados en cultura, que bueno, cuando nos vemos en citas nacionales con otros compañeros del gremio, ¿no? En citas tipo Premio Planeta, donde, bueno, un poco no se junta toda la caterva cultural, ¿no? de España, en citas así importantes. Y lo comentan y lo comentamos un poco que bueno, que cada vez el periodismo cultural se está perdiendo como casi todas las especializaciones, por eso que tú mismo comentas, Luis, ¿no? Que se están dibujando un poco las fronteras de la especialización y de las secciones,
pero bueno, nosotros intentamos defender y luchar nuestra sección día a día, y creo que, como dicen otros compañeros a nivel nacional, es todo un reto que, por ejemplo, en un periódico de provincia haya 4 personas dedicadas exclusivamente a la cultura, ¿no? O sea, algo que dice mucho de mi ciudad, de Cádiz en este caso, porque bueno, se genera, ¿no?, una información cultural potente, a pesar que estamos aquí en este rinconcito al sur del sur. Pero sí que cuesta, ¿no? O sea, no te voy a mentir, evidentemente nos cuesta cada día luchar por páginas, por tener huecos de páginas y por dedicarnos exclusivamente a esto, porque yo hace 15 años, cuando empecé en esto, sí que me dedicaba, y te lo puedo asegurar, en exclusiva al periodismo cultural, y ahora es cierto que cada vez tengo también que echar una mano en otras secciones y dedicarme a otros temas que yo siempre intento vincularlos con la cultura, porque ahí también creo yo que está un poco la picardía, ¿no?, del periodista, y la habilidad de intentar, como la cultura es un terreno tan transversal, o al menos como yo lo entiendo, ¿no?, tan transversal, que cada vez está y debe de estar más implicado en otros terrenos como la política, como la economía, como los problemas sociales. Y yo intento, cada vez que tengo que a lo mejor cubrir otras cosas, intento vincularlo hacia la cultura. Y creo que además eleva otros terrenos si intentamos maridarlo y meter la cultura ahí. Esa figura del periodista del área de cultura, que tenía un cierto aura de glamour, que se mezclaba en los cenáculos literarios de la ciudad donde desempeñara su función, que se iba a comer el canapé después de las presentaciones con los escritores o con los artistas, ¿eso sigue existiendo? ¿También ha pasado a la historia? Como vais siempre corriendo, marcháis a escribir la crónica. ¿Ahora mismo ese personaje sigue existiendo o ha evolucionado a otra cosa? Creo que sigue existiendo, y sigue existiendo, a ver, lo peor de ese personaje, que era el aura elitista, y creo que eso pervive en cierta manera en el periodismo cultural, que creo que desde mi humilde punto de vista es un error, ¿no?, porque se trata de acercarnos, no de alejar ni de creerte que eres un ser de otro planeta y que atiendes solo a seres de otros planetas, sino que los periodistas a todos los niveles somos meras correas de transmisión de una realidad, ya sea periodista cultural o político. Lo importante es ser honesto, ¿no?, es trabajarlo con honestidad. Entonces, yo creo que sí, pero claro, si ese personaje del que me habla tenía como contrapunto negativo esto que te digo, ¿no?, este sentido elitista, a lo mejor, de la cultura, ¿no?, de la alta cultura, sí tenía una parte positiva, que era eso, ¿no?, el tiempo de dedicarle al personaje en cuestión que tenías bajo tu objetivo, con lo cual podías sacar una información mucho mejor, mucho más fundada, más fundamentada. Y en cierta manera pues solo nos hemos quedado con la carcasa, digamos, de ese personaje, pero el fondo se ha ido perdiendo por lo que muy bien comenta, el tiempo que cada vez es menor, y que ahí, por ejemplo, está siendo fundamental, sobre todo para el periodista de prensa, esa transformación enorme, esa revolución que se llama periodismo digital y el mundo de las nuevas tecnologías, que cada vez nos quitan más tiempo a todos, porque si antes yo podía ir a un acto, no sé, al mediodía, un almuerzo con un escritor, por ponerte un ejemplo, ¿no?, yo luego tenía toda mi tarde para trabajar en quedarme con él, poder tomarme un café, profundizar en esa entrevista, y luego toda mi tarde o tarde-noche para escribir mi artículo, mi entrevista, para que saliera al día siguiente. Ahora no, ahora los tiempos y el mercado de la información te dice que tienes que subirlo ya, tienes que escribir una pieza lo antes posible para que esté en la web lo antes posible, para ser el primero en contar, que yo creo que, por ejemplo, en el periodismo cultural es algo que nos debe dar un poco igual, que no es nuestra batalla ser los primeros en contar nada, sino en contar lo mejor, ¿no? Creo yo que tenemos que ir por ahí, pero bueno, las leyes del mercado parece que nos dicen que tienes que pelear por ese primer puesto que en las redes sociales, con el que además ya no compites solo en tu zona, ¿no?, en tu zona geográfica me refiero, ¿no?, sino que ya compites además a nivel nacional, ¿no?, en la web donde no hay fronteras tampoco. Entonces, pues sí, ese personaje se está vaciando de contenido. Creo que mi definición es que está la carcasa de ese personaje, esa carcasa elitista y separada de la realidad, pero sin embargo la parte buena, que era el fondo, era el tiempo, la oportunidad de profundizar con tus personajes
entrevistarse, eso se ha perdido un poco por esos tiempos del mercado de la sociedad de la información. Sin embargo, sí que mantenéis la responsabilidad un poco de crear de alguna medida el canon, porque al final decidís a quién se entrevista, a quién no, qué evento se cubre, cuál no, cuál reseñáis más positivamente y cuál menos. O sea que al final sí que mantenéis una cierta autoridad de canon, por así decir. Eso yo creo que es fundamental en cuanto a, y siempre hablamos de un poco el ideal, bueno, el ideal a lo mejor es una palabra, porque es lo que yo pienso que debe ser, ¿no? Y ya no solo en el ámbito del periodismo cultural, sino en todo el ámbito del periodismo, ¿no? De esa honestidad. Un periodista cultural honesto y responsable con su profesión y sabiendo lo que tiene entre manos, sabiendo la importancia, ¿no? Como decíamos al principio, de la cultura en la formación de individuos y en la formación de una sociedad y de imprimir valores en una sociedad. Tiene en cuenta eso que comentas, ese poder, ¿no? Entre comillas, o esa capacidad para cribar la información, los productos culturales, y no solo los productos culturales, ¿no? Pero en este caso sí la agenda cultural, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Creo que sí que esa cuota de poder se mantiene, pero que confío y creo que dentro de lo que yo conozco y el tiempo que llevo en esto, he conocido dentro del periodismo, me parece que los buenos, que los honestos están en el periodismo cultural, y yo creo que quizás eso, porque nos vemos un poco fuera de presiones políticas, porque como tristemente, y esto es una crítica, tristemente a los políticos, a los poderes políticos y económicos parece que les importa cada vez menos la cultura. Eso nos ha reforzado y nos ha armado para tener menos presiones y poder libremente decir, pues voy a recomendar hoy, no sé, pues este libro, voy a hablar hoy, voy a entrevistar hoy a este creador, a este artista, ¿no? Sin ningún tipo de presiones ni ataduras que no sean de las que te dan tu propia honestidad, tu propio conocimiento y tu propio raciocinio. Y un poco eso que creo que tiene que tener el periodista cultural, ¿no? Por eso te decía lo del elitismo, lo de separarse, que es importante tener los pies en el suelo, porque es súper importante detectar las carencias que existen en tu ciudad, en tu comunidad, ¿no? En tu ámbito de acción, para el que trabaje tu zona geográfica, detectar esas carencias que tiene culturalmente tu sociedad para poder aportar y para hablar de cosas que realmente le aporten y que tú pienses que le pueden aportar a tu sociedad, o hacerles ver, ¿no? Que tienen esas carencias culturales y sociales, para que la misma sociedad exija, ¿no? a los poderes, a sus poderes políticos, a sus representantes políticos más inmediatos, pues esas parcelas a lo mejor en las que adolece, ¿no? Esa comunidad, si se adolece en que no se trae teatro, ¿no? A un teatro público, ¿no? Hablamos siempre de hacer presión, por ejemplo, en las entidades públicas, ¿no? Si en un teatro público o en una sala pública no se está trayendo teatro, o faltan presencias de escritores, talleres con los niños, pues yo creo que ahí el periodista cultural tenemos más allá de recomendar un producto cultural, tenemos esa labor también de poner un poquito el dedito en la llaga, ¿no? Y decir que nos falta y convencer un poco a los ciudadanos de que exijan y demanden una oferta cultural a su altura, ¿no? En Cádiz lo que nos falta es carnaval y tú vienes de cubrirlo. Cuéntame un poco cómo es esa experiencia y esa responsabilidad grande de cubrir un carnaval como el de Cádiz, que sobre todo en las últimas décadas o en los últimos 3 lustros casi, está ganando un peso a nivel nacional e internacional muy considerable. Pues totalmente aterrizando, que se dice, ¿no? De un poco de esa otra esfera en la que yo trabajo, que para mí también tiene que ver con la cultura, ¿no? Con el periodismo cultural, si entendemos la cultura como ese conjunto, ¿no? De señas identitarias e históricas de una sociedad y sus costumbres, ¿no? Pues para la sociedad en la que yo vivo y para la comunidad en la que yo vivo, el carnaval yo creo que es una de sus grandes señas de identidad, junto con el flamenco, en el que también estoy especializada y trabajo. O sea que me siento muy unida, ¿no? A ese cordón umbilical, es como un cordón umbilical con mi tierra, ¿no? Tanto el carnaval como el flamenco. Bueno, al final es cultura popular, ¿no? Que todo entra dentro del saco de la cultura. Exactamente. Yo intento incluso quitarle los apellidos a la cultura, ¿no? Porque creo que todo siempre, como digo, y yo no me canso de repetirlo ni ahora mismo contigo ni en hasta la próxima. Siempre que se trabajen con honestidad, con altura de miras, ¿no?
con altura de miras y con honestidad, la cultura no necesita apellido, ni baja ni alta, ni popular ni no popular, siempre que se trabaje desde ahí, ¿no? Y el carnaval ocurre eso. Hay muchas maneras de trabajar el carnaval, y tú hablabas de responsabilidad, y mucho porque yo pienso que soy una periodista responsable. Intento trabajar el carnaval con los mismos, digamos, parámetros y la misma metodología con la que trabajo en mis otras áreas de cultura, en mis otras especialidades de cultura dentro de mi sección, ¿no? Y de mi periódico. Y creo que, como bien diste, el carnaval de Cádiz está ganando cada vez más enteros en posición nacional, incluso internacional. Hay muchos intereses, muchas miras puestas en él. Está ganando mucho peso. A veces pensamos hasta que se nos está yendo un poquito de las manos, ¿no? Porque además que no se le saca. Esta es una ciudad tan desmadeja para todo, ¿no? Tan abierta para todo, que incluso no se le saca rentabilidad económica, ¿no? Que por otra parte es una... Como ciudadana te puedo decir que es una bendición, ¿no? Quizás como en una ciudad como Cádiz, que tiene una de las tasas de paro más altas de este país, pues a lo mejor no, ¿no? A lo mejor se le debería de sacar un poquito más de rendimiento económico. Pero bueno, a día de hoy no existe una industria cultural del carnaval. Por lo tanto, es algo que es una manifestación muy pura, muy pura, y además que, bueno, que puestos a analizarlos en conjunto, en comparación con otras fiestas populares de otras ciudades de este país, ¿no? Que todas muy respetables y muy bonitas, pero todas las fiestas así populares, la nuestra, pues nos podemos enorgullecer los gaditanos de que se trata de escribir y de componer música, ¿no? No se trata de una fiesta gastronómica, no se trata de una fiesta con animales sino nuestra fiesta más identitaria significa escribir además, bueno, en verso, ¿no? Escribir casi un poema y ponerle música y musicarlo, que bueno, me parece de lo más humanista y casi renacentista que hay, y que y como decías tú al principio, en estos tiempos que no son tan buenos para la lírica, creo que el carnaval pues queda ahí como un reducto de ya no te digo de libertad o no libertad, que en eso a lo mejor no creo tanto, y sí creo que ese mensaje se ha desvirtuado, pero sí de creación. Y creo que la labor ahí del periodista cultural, pues ya creo que yo lo entiendo desde el periodismo cultural, la labor del periodista es hacer cribar también y no tener miedo, aunque sea una manifestación o un concurso, por ejemplo, ¿no? Hablando del concurso del Falla, un concurso amateur, que no es profesional, y eso sí hay que tenerlo en cuenta, pero no tener miedo a que sea un concurso amateur y aprender a no tener miedo y a cribar perfectamente, porque bueno, por eso mismo, ¿no? Como cada vez tiene más relevancia nacional, pues no tenemos que tener miedo de decir esto es bueno, esto no es bueno, aquí se está componiendo bien, se está componiendo mal, o se está diciendo algo, que bueno, aquí como cada uno buenamente habla de lo que le da la gana, también hay muchas meteduras de pata y bueno, y opiniones que muchas veces nos sorprendemos, que parece que estamos en el año 50, ¿no? En vez de en el siglo XXI. Pero bueno, ahí tiene que estar la figura del periodista, ¿no? Creo que es importante para ir cribando y orientando un poco a los ciudadanos en esta fiesta tan loca, pero que eso sí, que recomiendo a la gente que la viva en primera persona, ¿no? Porque es lo más divertido y lo más edificante, además. Pues con esta invitación a ir al Carnaval de Cádiz, que por cierto, el año que viene en febrero volverá, pero también en verano hay algo, si no me equivoco. Sí, Tamara. Exactamente. Se hace un carnaval chico por ahí por agosto o julio, si no me equivoco. Exactamente, todavía no está la fecha definida, a veces ha sido en julio, otras en agosto, pero bueno, en verano tenemos como un par de días dedicados al carnaval que se pasa también muy bien. Pues con esta invitación a disfrutar del Carnaval de Cádiz y con la invitación que yo mismo les hago a leer las crónicas de Tamara García en las cabeceras del grupo Yoli, vamos a despedir la galería. Tamara, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Luis, de verdad que ha sido un rato súper agradable y enhorabuena por el programa. Y un saludo para ti, para los gaditanos y para todos los que nos oís al otro lado de internet. Si queréis, si seguís interesados en la galería, volvemos en 2 semanas. Hasta entonces. Gracias por acompañarnos en la galería. Descárgate todos los podcasts del programa en iVoox. También puedes encontrarnos como La Galería Pod en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, o escribirnos al correo lagaleriapod@gmail.com. Hasta la próxima.